Señor, gracias en esta mañana por esa bondad tan grande, lo que hemos venido con esperanza, Señor. Te agradecemos esa bondad tan infinita, Señor, hacia nosotros en esta hora. Gracias por esa misericordia, Señor. Gracias por esa bondad. Te agradecemos. Gracias por darnos esta oportunidad de venir ante ti para darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque grande ha sido tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Pueden sentarse. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Gracias al Señor, hermanos, porque Dios es bueno. Estamos en un nuevo año, como nada, ¿verdad? Y estamos bien, ¿verdad? Alguien que aquí que esté muy enfermo y que no, ¿verdad? Todos estamos bien, ¿verdad? Gracias al Señor. Al inicio, cada vez que nosotros comenzamos el culto, ponemos aquí un rótulo que dice: bienvenidos, hermanos, qué bueno que estén aquí, gracias al Señor. Pero también hay una parte ahí abajo que dice: por favor, apague o silencie su teléfono. Entonces, yo quisiera que ocupáramos 30 segundos para asegurarnos de eso. Amén, hermanos. Yo sé que hermanos ocupan su teléfono o su tablet para buscar una escritura, y está bien, ¿verdad? Ya, solamente les quiero pedir que nos aseguremos que estén silenciados otras cosas. Amén, hermanos. Estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Y eso es lo importante. Qué bueno, hermanos, que estamos todos aquí y estamos con bien. Amén. Si hoy no desayunamos fue porque no quisimos, ¿verdad? O ya no nos dio tiempo, pero sí había que desayunar en nuestra casa, ¿va? Bastante. Entonces, eso es bueno. Y queremos comenzar este año agradeciendo al Señor, ¿verdad? Terminamos un año, ¿qué, hermanos? Agradeciendo al Señor. Y hoy ya estamos acá, ¿cuántos días del año? A 5 días del nuevo año. Qué bendición, hermanos. Qué grandeza la de nuestro Dios. Ok, hermanos, quisiera que meditáramos en una porción de la Escritura que es bien conocida. Es bien conocida. Y que pudiéramos todos extraer algo de lo que el Señor quiera darnos en esta mañana. Pero, hermanos, oigan, quiero comenzar, hermanos, contándoles la historia. ¿Por qué vamos a conocer otra historia, el contexto? ¿Se recuerdan con ustedes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Y el primer enemigo que encontraron en el camino, ¿quién fue? Amalek, ¿verdad? Los amalecitas. Y eso está en Génesis 17, no vamos a ir ahí. Pero en esa parte del capítulo 17, como el verso 8 en adelante, nos comienza a decir a nosotros que del primer enemigo que se enfrentó cuando Israel está saliendo de Egipto. Y la razón por la cual Dios quiere y dijo que iba a destruir los amalecitas, la encontramos nosotros en primera Samuel capítulo 15, verso 2. No vayamos ahí todavía. Aquí está 15:2. Y dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios va a traer juicio a Amalek por oponerse al pueblo. Entonces, en Éxodo capítulo 17, que no vamos a ir ahí, nos relata a nosotros que Dios dijo a Moisés: óyeme, Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué. Dios se quiere asegurar de que se escriba esto. Y todavía le dice: y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Desde un principio Dios dijo:
yo voy a quitar la memoria de Amalek completa, del todo. La voy a desaparecer. ¿Verdad, hermanos? Eso dice. ¿Se recuerdan? Pero el verso 16 de ese mismo capítulo relata otra razón. Dice: por cuanto la mano de Amalek, esto es solamente el contexto, hermanos, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Oh, imagínense, otra cosa importante. Se opuso cuando salían de Egipto. La mano de Amalek se levanta contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Pero Moisés, dile a Josué, pero escríbele que yo voy a desaparecer del todo la memoria de Amalek. ¿Por qué? Porque se levantó también contra el trono de Jehová. No solamente eso, al oponérsele al pueblo, dice que él se levantó, el enemigo, contra el trono del Señor. Deuteronomio Primera Samuel capítulo 15. Ahí vamos a estar unos minutos, hermanos. Y quienes quieren pueden ir a Primera Samuel capítulo 15, hoy sí, para poder estar en la escritura. Y vamos a estar ahí viendo la famosa historia cuando Saúl desobedece y es desechado. Y oigan, hermanos, este pasaje nos comienza a relatar lo que Dios habría dicho en relación a los amalecitas. Lo que fuimos a ver permanecía en vigencia. Eso no estaba, lo que había dicho el Señor no estaba olvidado, permanecía en vigencia. Y muchos años atrás, cuando se escribió en el capítulo 15, el primer libro de Samuel, Dios había dicho que llevaría juicio. ¿Se recuerdan lo que leímos en Éxodo? Pero miren en Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, hermanos, del 17, si podemos, del 17, dice en adelante, dice Deuteronomio el 17, o sea, tal vez yo di del 18, pero dice, en resumidas cuentas, el 18 dice: de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Miren, hermanos, lo que Amalek hizo, y eso lo dice Deuteronomio. Acordémonos que Deuteronomio está sacando un resumen de todo lo que se ha pasado. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino, Amalek? Y te desbarató la retaguardia de los hombres fuertes. No, de los más débiles. Imagínense, de los más débiles, dice Deuteronomio, que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Y qué? Y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek no tuvo, hermanos. Él desbarató, él atacó a los más débiles, los que venían en la retaguardia. Él los atacó, hermanos, cuando les salió al encuentro. Y saben algo, y dice que cuando ustedes estaban cansados y estaban trabajados, él atacó y destruyó la retaguardia, los más débiles. Y dice que no tuvo Amalek ningún temor de Dios. Entonces se repite lo que la sentencia: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en esa parte de Deuteronomio, perdón, hermano, dice: no lo olvides. No lo olvides. Eso no debe de olvidarse. Que vamos a quitar a Amalek de la memoria. Lo vamos a quitar del todo por lo que hizo con mi pueblo. ¿Qué hizo? Recordemos. Desbarató a los más débiles. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? No tuvo ningún temor de Dios, Amalek, y de sus hijos. Hermanos, ¿qué otra cosa? Se dijo, él se levantó ¿contra qué? Contra el trono de Jehová, Amalek. Por lo tanto, Dios dijo: vamos a ponerle fin a los amalecitas. Bueno, ya habiendo visto esto, lo que desde el principio, hermanos, explica por qué los amalecitas debían de recibir el castigo cuando eran débiles y vulnerables. Los hijos de Israel, ellos atacaron a los débiles. Por eso es que cuando los fuertes se aprovechan de los débiles, Dios actúa. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando el pez grande quiere comer al pez pequeño, muchas veces Dios actúa. Y lo hemos visto, hermanos.
En ese tiempo, cuando iban saliendo, ellos eran débiles, hermanos, iban saliendo. Desde el tiempo que dijo Dios a Moisés que lo haría, él no se había olvidado de nada de esto, hermanos. Dios mismo. El tiempo que transcurrió no fue aprovechado por Amalek para arrepentirse. Y habían pasado muchos años, hermanos, después de que pasó este evento cuando salían de Egipto, y a donde nos encontramos hoy en primer libro de Samuel capítulo 15. Muchos años pasaron. Pero óigame, ese tiempo que pasó, Amalek nunca fue aprovechado. Ellos se hicieron cada vez más culpables de un juicio de Dios. Ellos también pudieron arrepentirse, pero no lo hicieron, hermanos, los amalecitas. Y por eso Dios dice: voy a quitarlos. ¿Duro Dios, verdad, hermanos? No. Dios está actuando a favor de su pueblo, hermanos. Y oigan, hermanos, pero yo quiero que vayamos al capítulo 15 del primer libro de Samuel. Si ya sabemos por qué Dios le dice aquí a Saúl, hoy siendo Saúl el rey, Dios a través del profeta Samuel va a darle, y hermanos, y es bien conocida esta historia, por favor, présteme su atención un ratito, aunque conozcan la historia. Va a decirle Dios a Saúl el rey que está gobernando en este tiempo, a través del profeta Samuel, aquello que dijo a Moisés: y dile a Josué que se escriba que vamos a quitar a Amalek del todo. Hermanos, Dios pudo juzgar directamente a Amalek, ¿o no? Antes, como lo hizo ¿con quién? Con Sodoma y con Gomorra. ¿Se recuerdan? Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra. Pero Dios a través de su pueblo tenía algo que hacer, hermanos, en la vida de Saúl y en la vida de su pueblo. Una prueba de obediencia quizás para Saúl y para todo Israel. Pues si hiere a Amalek, fue lo que Dios le dijo. Y el verso 2 del capítulo 15 dice, verso 1 mejor dicho: después Samuel dijo a Saúl: óyeme, Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. El verso 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Se recuerdan? Que lo vimos cuando lo dijo Dios. El verso 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye un poco de lo que tiene. No, Dios dijo que lo iba a raer de todo, y aquí lo repite, dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Miren, ¿qué tiene que matar? A hombres, a mujeres, a niños, a unos de pecho, a vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo Saúl. Saúl reúne su ejército, y era un gran ejército, hermanos. Y dice que, quiero avanzar en la historia para que nos ubiquemos. Y dice que puso emboscadas en el valle. Saúl no era ningún ignorante cómo iba a atacar al enemigo, ¿verdad, hermanos? Solo estoy viendo algunas. ¿Verdad que esta historia ya la conocemos? Sí, para avanzar rápido yo. Dice, Saúl era un líder con mucha capacidad. Y miren cómo está diciendo que fue él. Y puso, ¿qué dice? ¿Qué puso? Emboscadas en los valles. Él sabía por qué estaba haciéndolo, como un estratega de un ejército. Y el verso, hermanos, más adelante nos relata a nosotros que Saúl recibe la orden a través del profeta Samuel. Ve Saúl y destruye absolutamente todo, hasta los niños de pecho y todos los animales. Y allá va Saúl. El verso, es más, le dijo Saúl a los ceneos que habitaban en medio del pueblo, y les dijo: váyanse, ustedes no sufran el castigo que va a venir sobre ellos, vamos a destruirlos. Y dice que los ceneos salieron. Pero miren el verso 7. Y dice el verso 7 del capítulo 15: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Ya? Hermanos, y dice el verso 8: y tomó vivo a Agag, el rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Ok, no maten al rey, eso lo quiero para mí. ¿Sí? Hermano, se había que matar hasta un chucho.
perdonen la expresión, un perro, ¿por qué dejar vivo a Agag? ¿Sí? Él dijo, maten a todo. Y él dice que él no mató a Agag, lo tomó vivo. Una orden dada y ejecutada, pero una obediencia incompleta. Una obediencia, hermanos, que no se completó. Tomó vivo al rey, hermanos, Saúl. El juicio tenía que ser sobre todos los amalecitas, hermanos, incluyendo al rey. Pero veremos por qué, hermano, más adelante. ¿Por qué no mató al rey, hermanos? Este rey, Saúl. Ahora, hermanos, hoy todos recordamos al Saúl que es desobediente, ¿verdad? Que no hizo caso y esto y que lo otro. Pero, hermanos, no nos debemos de olvidarnos que era un rey y que había sido puesto por Dios y que había sido ungido por rey. Amén. Él tenía una posición. Entonces, hermanos, quizás por compasión humana no lo pudo haber matado Saúl a él. Quizás por un respeto al lado de pensando en la majestad real que él gozaba. O quizás por la gloria del triunfo. Pero Dios dijo todo, hasta los animales. Saben que en las guerras pasadas, en las guerras antiguas, el tomar algo al rey sobre todo era como quien dice, este es mi premio, que lo vencimos. Este es lo que nosotros tenemos y sacamos de la batalla. Porque rendido el rey, hermanos, el rey llevando cautivo, hermanos, todo el ejército estaba destruido. Era el que salía a las batallas. Amén. Entonces, si Saúl quizás pensó, yo tomo a Agag, hoy es mi premio, es mi ¿qué? Mi trofeo, gracias. Es mi trofeo, porque fuimos y peleamos y matamos a los amalecitas, pero aquí tengo mi trofeo, ¿verdad? Hermanos, a menudo el ejército que ganaba una guerra también se le permitía libremente saquear a sus enemigos conquistados. Algo que era normal, hermanos. ¿Se recuerdan de eso ustedes? Iban, mataban, hacían esto y tomaban del botín y lo llevaban. Era como que el pago del precio al ejército victorioso. Saqueamos todo. Y hermanos, y llevaban mudas de vestidos y todo lo que podían llevar. Pero hermanos, en este caso de esta guerra, había una instrucción específica. Van a matar a todos y van a destruir todo. Y veremos, hermanos, qué serio lo que significó esto para la vida, hermanos, de el rey Saúl. Nadie del ejército de Israel podía tomar el botín de la guerra, hermanos. No estaban autorizados para tomarlo, porque Dios lo dijo. Todo, absolutamente, tenía que ser destruido, porque era un juicio que Dios estaba haciendo contra los amalecitas. Ellos hasta escogieron, se recuerda la parte más abajo, dice, lo mejor, dice, lo engordado, todo lo bueno, mas todo lo vil, ¿qué pasó? Lo destruyeron, lo despreciaron y lo destruyeron. Todavía se dieron el gusto, este vestido sí está bien, este ya tiene un hoyo, tirémoslo para allá. Esta espada, esto sí y esto no. Ellos todavía se dieron ese gusto, hermanos, de poder estar escogiendo. Dice que lo engordado, todo lo bueno, hermanos, ellos lo tomaron para sí y lo demás era algo vil y era menospreciado y lo dejaron ahí. La obediencia al Señor, hermanos, a lo que el Señor dice, la obediencia parcial es una obediencia, es una desobediencia total. Hermanos, la obediencia parcial, dijo una vez un hombre, no es mío ese criterio. La obediencia parcial es una desobediencia total al Señor. ¿Y que traerá consecuencias? Sí, traerá consecuencias. Saúl y su gente solo obedecieron en lo que les convino a ellos, solo a favor de sus propias inclinaciones, hermanos. Ellos obedecieron. El Salmo 48, creo que lo tenemos ahí, el Salmo 48. Hermanos, miren lo que David dijo. Y debería ser, hermanos, esto un clamor en nosotros. 48.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, hermanos. ¿Será que esto se ha convertido en un clamor o debe convertirse en un clamor en nuestro corazón? Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Quiero cumplir tu ley, lo que me enseñas, lo que me dices. La vida de Saúl en esta parte, hermanos, y muchas cosas, es una advertencia para nosotros hoy día. Es una advertencia para nuestra vida. De aquello que el Señor nos manda que hagamos, de aquello que tenemos que quitar en nuestra vida. ¿Obedecemos, hermanos, solo lo que nos conviene de las leyes de Dios? ¿Solo lo bueno, lo engordado y lo que creemos que me beneficia? Pero si yo me tengo que sacrificar y hacer algo por otra cosa, no me conviene. No, hermanos, recordemos eso. ¿Cuál? Esta parte que les dije, que la obediencia parcial al Señor es una desobediencia total a las cosas. Y que tarde o temprano, hermanos, alguien dice, tarde o temprano, hermanos, nosotros nos daremos cuenta que la parcialidad en la obediencia al Señor trae consecuencias. Si elegimos nosotros en el Señor, esto obedezco, esto lo desobedezco, la Biblia sí me enseña de este tema. No voy a hablar temas, pero no me conviene, porque va en contra de mis intereses. Y tal vez no lo dice, pero su actitud lo revela, o su caminar en el Señor lo revela. Sí, amar a mi prójimo, pensando en una cosa, en algo, pero voy a amar a aquellos que me aman, nada más, ya. Pero el Señor dijo que nos amemos a todos, hermanos, por igual. Y hermanos, y saben algo, y debe de ser esta historia una advertencia para nuestra vida. ¿Estamos obedeciendo a lo que el Señor nos manda, hermanos, en su palabra? Y saben algo, yo quisiera que al principio de este año recordáramos este mensaje. No porque lo esté diciendo yo solamente. Yo creo que, hermanos, Dios había puesto esto en mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nos daremos cuenta que si nosotros caminamos en nuestra vida, hermanos, obedeciéndole a medias al Señor, no llegaremos lejos. No llegaremos lejos. Y eso es triste eso es triste, va. Eso es triste. Y saben algo, lo hemos visto y nos hemos dado cuenta nosotros muchas veces, ya, aún en nosotros mismos, cosas que algunas veces nosotros no rendimos nuestra vida a obedecer totalmente al Señor y nos ha traído consecuencias, ¿sí o no? Yo lo he visto también en mi vida, hermanos. Y óiganme, ¿qué hay como resultado de una obediencia parcial al Señor? Y oigan, nosotros lo podemos ver aquí en la historia de Saúl. ¿Y saben algo? Él comienza a decir cuando fue confrontado, diciendo, revelando en su corazón lo que había por haber desobedecido. Y él dijo, cuando se presentó, hay una parte ahí que la voy a dejar al final, pero cuando se presentó, dice que Samuel fue a salirle al camino a Saúl. Y lo primero que cuando Saúl lo vio, ¿qué le dijo a él? ¿Se recuerdan? Oh, bendito seas tú de Jehová, siervo de Dios, ¿verdad? Siervo, bendito seas tú. Y ¿saben algo? Y le dice, óyeme, bendito seas tú. Después de que lo bendijo, le dijo, yo he cumplido. Como aquellos niños, yo no fui. Yo he cumplido, Samuel. Yo he cumplido lo que me mandó a decir el Señor. Saúl no sintió la culpa de haber pecado desobedeciendo a Dios, hermanos. Él no sintió la culpa de haber pecado en desobediencia al Señor. ¿Se recuerda cuando David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Perfecto David? No, todos lo sabemos. Aunque también desobedeció David.
Pero David sintió la culpa y la vergüenza que se debe sentir cuando pecamos. Hermanos, David, déjenme repetirle eso, él sintió la culpa y la vergüenza que se debe sentir, que todos deberíamos de sentir cuando pecamos contra Dios. Si no, leamos el Salmo 51. Ahí está uno de los grandes clamores del rey David cuando pecó contra el Señor. Hermanos, Saúl estaba tan alejado que podía desobedecer al Señor y aún pensar, y dice ahí abajo que él fue y se hizo hasta un monumento. ¿Se recuerdan? ¿Quieren que vayamos ahí? Pero todos lo conocen la historia. Y dice que ya aquí se levantó y ha venido a Carmel, y aquí levantó un monumento y se dio la vuelta y pasó y descendió a Gilgal. Oh, el hombre que desobedeció está hasta interesado en hacerse un monumento. Y oigan, mostrando así, con esta forma, que ya no era el mismo hombre humilde que tenía al principio un concepto muy humilde de sí mismo, como lo dice 1 Samuel 9:21. Veamos 1 Samuel 9:21 lo que dice, hermanos. ¿Saben algo? Hoy él está haciéndose un monumento. Pero dice 1 Samuel 9:21. Dice: y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me ha dicho cosas semejantes? Yo soy chiquito, no somos nadie. Yo soy el más pequeño de esta gente, de esta tribu. Mi familia es la más insignificante. Hermanos, esa humildad que había en el corazón de Saúl, con el paso del tiempo, desapareció. Y hoy, en un acto de desobediencia, porque no está cumpliendo la palabra del Señor, hasta un monumento se quiere hacer, ¿verdad? Y imagínense, hermanos, 1 Samuel 10:24, miren lo que dice cuando estaba buscándose a Samuel. Y Samuel dijo al pueblo: perdón, hermanos, tengo un error en esa cita. Esa cita no está bien. Perdón, hermanos. Pero, ¿se recuerdan cuando andaban buscando a Saúl para poder ungirlo? ¿Y quién fue respondió? Dios dijo: vayan, allá está escondido en el bagaje. ¿Se recuerdan? Puse mal la cita. Saúl, el tímido Saúl estaba escondido. El tiempo quizás, las victorias militares, el prestigio de estar en el trono, revelaron lo que sí había en el corazón de Saúl. Al principio, un hombre humilde. Hoy está aquí él, dándose el lujo de desobedecer una orden del Señor. Hermanos, no hay nada que lo redarguya a él en este tiempo. Y ¿saben algo? Está levantándose un monumento para él. Desapareció la humildad del corazón de Saúl. ¿Verso? ¿De qué capítulo? Perdón, 1 Samuel 10:22. Gracias. Dijo: y le preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí está él escondido entre el bagaje. Allá estaba escondido. Él no quería ni dar su cara. Tímido el hombre, ¿verdad? Pero hoy no, hermanos. Después de haber desobedecido al Señor, después de estar ahí, hermanos, él quiere hacer su monumento. Y es grande. ¿Qué dijo? Yo he obedecido, siervo de Dios. Yo he obedecido, yo he hecho todo lo que tiene que hacer. Pero ¿saben algo, hermanos? Quizás en nuestra vida nos ha pasado a nosotros tantas veces igual. Hemos creído que hemos obedecido al Señor. Oh, sí, Señor. Mira, yo he hecho todo lo que me has dicho. Pero ¿saben que llega el tiempo cuando salta la evidencia? Llega el tiempo cuando ya no podemos decir nada porque es visible la evidencia, como fue visible en Saúl. Entonces Samuel le dijo: pero óyeme, si lo hiciste, si obedeciste en todo, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos?
también que iba todo. ¿Por qué gritaron vacas? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Balaron ovejas. ¿Por qué hicieron ruido, pues, hombre? ¿Por qué hicieron ruido? Yo estoy diciendo que yo hice todo. Y le dijo Samuel: permíteme, Saúl, ¿qué es eso que se oye? Ese sonido que yo escucho, ¿qué es eso? ¿De dónde vino? La evidencia de su desobediencia estaba ahí, siendo escuchada, pero aún decía que había cumplido a la palabra de Jehová. Imagínense, hermanos, que no nos pasa igual, hermanos. ¿Saben algo? Que no nos pase igual en nuestra vida. Y Dios nos guarde, Dios nos ayude, nos ayude. ¿Saben algo? Porque podemos decir en nuestra vida: sí, yo estoy obedeciendo al Señor. Yo sí camino obedeciendo los mandamientos del Señor. Yo me someto a los preceptos y conceptos del Señor. Pero tarde o temprano, si nosotros no estamos siendo fieles, hermanos, obedeciendo al Señor, la chivita va a hacer ruido. Se va a oír el balar, ¿cómo? El balido de la oveja. Se va a oír que el toro va allá. ¿Dónde está Saúl? ¿Qué pasó, Saúl? No, yo he cumplido. ¿Pero por qué se oye esto? Hermanos, Dios se va a encargar en nuestra vida. Y oiga, hermanos, de veras se lo digo con todo mi corazón: Dios nos guarde. Yo no estoy diciendo, no estoy, Dios nos guarde. No, Dios nos guarde de que nosotros vivamos una vida, hermanos, obedeciendo, hermanos, al Señor en aquello que me conviene y aquello que esto es menospreciable. No, hermanos, la palabra del Señor, todo lo que el Señor nos dice y nos manda, debemos de fielmente pedirle la gracia al Señor para que nos ayude a cumplirla. Porque si no, saldrá el chivito que nos va a delatar que no estamos cumpliendo. Se va a revelar, hermanos, algo en nuestra vida. Se va a revelar algo que nos va a decir a nosotros que hemos vivido una vida de obediencia, no en todo, parcial. Todo lo que Dios dijo que destruyeran podía ser oído, que estaba viviendo. Y él dijo: yo he cumplido. Pero el sonido de los animales lo descubrieron. Tarde o temprano se evidenciará quién obedece al Señor o no, hermanos. Habrán evidencias, ya no palabras, que revelarán que sí obedecemos al Señor o no obedecemos al Señor. Simple. ¿Y tenemos que adornar esto? No podemos adornarlo. Y sabe, el Salmo 139, el verso 23, y creo que debería ser en nuestra vida también un clamor, hermanos. Salmo 139, 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios. Hermanos, oremos al Señor esto en nuestra vida. Y conoce mi corazón, Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos. El 24. Y dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, oremos al Señor esto. Examíname, Señor, en mi vida. Examina mi caminata. Examíname, oh Dios. Señor, conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque es perverso y malvado, dice la Biblia, del corazón, no yo. Y ¿saben algo? Pruébame. Hermanos, prueba, mira mi corazón. Conoce, Señor, mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad en él, Señor, ayúdame y guíame en el camino eterno. Hermanos, podemos muchas veces en nuestra vida quizás aparentar frente a hombres. Creemos que podemos hacerlo, pero la evidencia llegará, hermanos. Evidencia será. Imagínense que cuando fue Samuel y estaba Saúl ahí, hermanos, quizás Saúl nunca creyó que se iba a oír el ruidito de los animales, ¿verdad? Él quizás, ya están dormidos, quizás no se va a oír nada. No, Dios se encargó de que hagan ruido. Vamos, saquen su sonido favorito. Y ¿saben algo?
No solamente él, hermanos, quiere justificarse. No solamente hay una evidencia que lo está a él dando a conocer, sino que él comienza, hermanos, hoy a culpar a otros. Es el camino que sigue a alguien cuando desobedecemos al Señor en algo. No soy yo. Yo no soy. Pero hay una evidencia, hay un sonidito ahí. No. ¿Y saben algo? Entonces, ¿qué nos vamos? A otros. Oh, y él le dijo, de Amalek los han traído. Y el verso de antes, el verso 9 dijo, y Saúl y el pueblo. Un verso anterior, no solamente el pueblo, Saúl y el pueblo. Y hoy Saúl está diciendo, de Amalek los trajeron. Pero veremos más adelante, hermanos, cuando es confrontado, él al final, hermanos, él dice algo, hermanos, y dice, el verso 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he conocido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido, ¿a quién dice? A los amalecitas. Más adelante, hermanos, como cuando fue confrontado, ya no tuvo camino que tomar. Dijo, ahí se incluyó él. Ahí dijo, y he traído a Agag. Ya no había escapatoria. Él fue confrontado. Pero en este punto, hermanos, Saúl está diciendo, de Amalek los trajeron. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo trajeron? El pueblo, Samuel. El pueblo perdonó lo mejor que había y lo trajo. Hermanos, fue él y el pueblo, dice el verso 9. Él se incluye a sí mismo en la obediencia solo cuando dijo, lo demás lo destruimos. Ahí sí, no dijo lo destruyeron. No, lo demás, ¿qué dice? Lo destruimos. Un verso más abajo dice el verso 15, dice, pero lo demás lo destruimos. Si tomamos ovejas, vacas y todo, pero lo demás sí lo destruimos. Pero lo demás el pueblo lo trajo, Samuel. Por favor. Saben que yo leyendo esta historia, yo miraba, creo que Saúl en estas instancias ya no había que decir, hermanos. Cuando fue confrontado. Y saben algo, cuando muchas veces nosotros somos confrontados porque desobedecemos en algo, yo no tuve la culpa. ¿Qué dijo Adán? Hermanos, ¿se recuerdan? La mujer que me diste, Señor, yo no fui, ella me dio. Y Saúl está haciendo lo mismo aquí. Fue el pueblo. Pero después se tratan, hermanos, de dibujar las cosas. No solamente se justifica con otros, sino que muchas veces él quiso, hermanos, pintar el panorama como, pero mira Samuel, sí, el pueblo trajo eso, pero hay un asunto bien especial en eso, Samuel. Yo quiero que lo consideres. A ver, Saúl, ¿cuál es eso? Lo trajeron para ofrecer sacrificios. Y dice, y saben algo, lo más serio, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y todo para sacrificar a Jehová, mi Dios. No. Saúl a estas alturas está diciendo, para sacrificar a Jehová, tu Dios. Hermanos, ¿dónde estaba el Dios de Saúl entonces? Y Saúl le dice a Samuel, es que ellos lo trajeron, Samuel, porque queremos hacer un sacrificio para Jehová, tu Dios. ¿Dónde estaba el corazón de Saúl cuando está diciendo esta expresión, hermanos? Y saben que más adelante la repite. Pero, hermanos, cuando nosotros no obedecemos, con muchas veces en nuestra vida, cuando podemos hacer algo en nuestra vida que nos creemos de que es que va a ser para la iglesia, va a ser para la iglesia, o va a ser para mi vida espiritual. Hermanos, muchas veces en nuestra vida podemos hasta pensar en que podemos tapar, dibujar en nuestra vida nuestra desobediencia, creyendo que hicimos algo incorrecto, pero miren, es que todo sea para el reino de Dios, todo sea para la iglesia, todo sea para... No, hermanos,
Saben que más adelante nosotros vemos que Saúl le dijo a Samuel: ve conmigo a ofrecer el sacrificio. Y él le dijo: no, yo no voy a ir. ¿Por qué, hermanos? Samuel sabía que los corderos que iba a tomar Saúl para ofrecer al Señor eran corderos que él tenía que haber matado y no podía ofrecerlos. Y aquí, hermanos, él le dibuja: fue para hacer un sacrificio, Samuel, a Jehová tu Dios. ¿No ves eso bonito? ¿Será que eso no está entre lo permitido, Samuel? Y saben algo, hermanos, tengamos cuidado en nuestra vida de creer de que muchas veces hacemos algo bueno para el Señor producto de una desobediencia. Pero, hermano, ¿qué hay de malo en algo? No, hermanos, pecado es pecado. Amén. Pecado es pecado. Saúl quitó a Dios de su vida debido a que ya no era el hijo más pequeño de la tribu de Benjamín. Hoy ya se podía hacer un monumento. Hoy era el rey. Había tenido tantas victorias y todo. Y saben algo, hermanos, pero queda evidenciado en otras escrituras. No vamos a ir ahí, ni las pasé yo. Pero en el primer libro de Samuel capítulo 27, en 2 Samuel capítulo 8, hermanos, en 1 Samuel 1:8, esas escrituras nos dicen que, hermanos, los amalecitas no fueron destruidos del todo. Y vemos ahí, hermanos, en esas escrituras y otras que hay, donde David está teniendo problemas con los amalecitas, guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque no fueron destruidos. Cuando no obedecemos a Dios totalmente, oigan esto, hermano, la porción sobrante ciertamente volverá a causarnos problemas o matarnos. Oigan esto: cuando no obedecemos a Dios totalmente, la porción sobrante de lo que no hicimos volverá a causarnos problemas o a matarnos. ¿Quién mató a Saúl? El segundo libro de Samuel, capítulo 1, relata que Saúl estaba queriendo morirse y iba pasando un amalecita ahí y le dijo: ven, échate encima, porque la vida todavía está en mí, no me he muerto y me quiero matar. Él estaba sobre su espada y el amalecita fue y se puso sobre él y lo mató. ¿Quién, hermanos? Un amalecita. Todos sabemos esa historia. Él terminó siendo, hermanos, muriendo en las manos del sobrante, de lo que no mató. Y saben, recordemos la historia que dijo David a este amalecita: ¿cómo no tuviste temor de hacer lo que hiciste? A ver, quítenle la vida a ese amalecita. Así tenía que haber actuado Saúl. Hermanos, con aquello que nosotros no obedecemos al Señor y que quedó ahí al lado, oh, hermanos, tengamos cuidado. Eso mismo, tengamos cuidado, hermanos. Si un ejemplo, hermanos, por lo menos en el uso de las finanzas, si nosotros no tenemos cuidado en eso de darle al Señor lo que le corresponde, la avaricia tarde o temprano nos alcanza. La avaricia nos alcanza, y la avaricia llena nuestro corazón, y la avaricia nos puede matar si nosotros no estamos dispuestos a darle al Señor lo que es del Señor. Y oigan, hermanos, tenemos hoy la oportunidad de nosotros en este tiempo de decirle al Señor, como decía David: examíname, oh Dios, examina mi corazón, ve mi corazón si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda recta. Hermanos, llega el tiempo cuando, después de oír las justificaciones de Saúl, se para Samuel delante de él. Ok, Saúl, te he escuchado, es mi tiempo. Y le dice él: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte, Saúl, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, quizás porque creía que era un rey, y quizás por algo en su corazón, dijo: a ver, Samuel, dilo. Que yo estaba viendo, ¿será que no hubiera sido mejor que Saúl se quedara callado? Voy a declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Dilo, tienes mi permiso para hacerlo. Aunque eras pequeño,
Y saben algo, hermanos, aquí comenzamos a ver el problema en el corazón de Saúl. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿se recuerdan? No, soy el más pequeño de las tribus. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues no has ¿qué? Oído. Y oigan esto: ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El verso 20 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Todavía, tranquilo Saúl, pero él todavía: antes bien yo he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y aquí sí, y he traído a Agag el rey de Amalec y he destruido los amalecitas. Hermanos, llegó el momento cuando Samuel le pone un alto a las cosas que está diciendo Saúl. Hoy déjame declararte lo que Dios ha dicho. Y todos sabemos lo que pasó, hermanos. Sabemos lo que le dijo más adelante, hermanos, Samuel a Saúl. Óyeme, Saúl, ¿se complacía Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que obedezcas a las palabras de Jehová? ¿Consideraste eso, Saúl? Le dijo Samuel: óyeme, ¿crees que no hubiera sido mejor obedecer antes de pensar en esto y lo otro? Y saben algo, hermanos, eso debería también de estar en nuestro corazón. Creemos, hermanos, muchas veces podemos llegar a creer en nuestra vida y debería ser un temor en nosotros. Oh, la vida cristiana, sí, pero puedo desobedecer algunas cositas. Sí, la parcialidad en nuestra vida en cumplir los mandamientos del Señor nos va a traer consecuencias. Pero yo quiero terminar, hermanos, haciendo mención de algo. Y creo que, miren, saben que Saúl, creo que había un problema en el corazón de él, que él quería vivir agradando al pueblo. Y es un error que podemos todos en nuestra vida cometer en nuestra vida, hermanos. Por agradar a mi familia, por agradar a por una pieza de pollo, como decía una vez, hermano. Estamos en el cumpleaños del primo y ahí hay de todo: musicón loco, hay cerveza, pero es mi primo, ¿verdad? O sea, yo no puedo quebrar el sentimiento de mi primo. Hermanos, y vamos y por una piececita de pollo y por estar contento con el primo, hermanos, tenemos muchas veces el temor de marcar una diferencia. Saben que Saúl, hermanos, él comenzó diciendo: es que fue el pueblo. ¿Quién era el culpable? El pueblo. ¿Se recuerdan cuando Samuel le había dicho también que fuera y esperara para ofrecer el sacrificio? ¿Cuál fue la excusa de Saúl, hermanos? El pueblo se me desertaba. Y cuando yo me di cuenta que el pueblo se desertaba, me esforcé, dijo, a ofrecer el sacrificio. El pueblo, otros. Saúl tenía, hermanos, en su vida eso que como que quería tener contento al pueblo. Y en esta ocasión, Saúl, hermanos, consciente con el pueblo, pero porque lo están viendo a él, que él trae al rey. ¿Y por qué no me puedo llevar esto yo también, verdad? Esta chivita tan bonita, va, yo me la voy a llevar, hermanos. Pero óiganme, quizás esto es cierto. Yo acabo de decir, hermanos, de que no olvidemos. Y Samuel, yo creo que no ha olvidado, hermanos, lo que en posición era Saúl. ¿Quién era Saúl, hermanos? El rey. ¿Que desobedeció? Claro, ya lo vimos. Que él, hermanos, él no hizo lo que el Señor le mandó. Claro que sí. Él no obedeció al Señor. Que lo que él dejó con vida lo mató al final a él. Eso lo dice la Biblia. Que desagradó al Señor, definitivamente. Saben que escritura más atrás fue cuando, se recuerda cuando dijo Dios: yo ya me he elegido a alguien que va a gobernar a mi pueblo. ¿Y quién era ese? David. Justo antes de eso. Pero es que Dios no es que estaba diciendo: a ver, ¿cuándo te mueres? ¿Cuándo te mato? ¿Por qué? Porque ya tengo a uno. No, hermanos, Dios está dando tiempo. Y ¿saben algo? Entre lo que se dijo de Saúl
Y al llegar al tiempo cuando él murió y otro fue establecido, pasó un buen tiempo. Esta orden no fue inmediata. No fue que Saúl desobedeció y ¡pum! Murió otro día. No, pasaron años, hermanos. Pasaron años que Saúl todavía siguió gobernando hasta que la malecita lo mató. Pero ¿saben algo? Yo quiero que consideremos algo esto. Y si tenemos que recordar algo de este mensaje, recordemos esto también. Cuando Dios se dio cuenta de que Saúl había pecado desobedeciéndole, hermanos, oigan lo que dijo. Y vino palabra de Jehová, el verso 10 del capítulo 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: óyeme, Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Miren lo que dijo Dios: tengo pesar. Dios se está lamentando de haber puesto a Saúl por rey. Él se lamenta de haber hecho a Saúl un rey. Hay dolor, hermanos, hay lamento. No ha sido lo que Dios esperaba este hombre. Hermanos, miren, pensemos en el corazón del Señor, hermanos. Por eso yo decía, Dios no está ahí sobándose las manos. Llegó el tiempo, te vas a morir, porque ya tengo a uno. No, hay como un dolor en el corazón del Señor, hay un lamento. Y no sale un lamento de la alegría, hermanos, perdonen. No, de un momento difícil. Aún Dios mismo está diciendo: ay, Samuel, hay un dolor en mi corazón de haber puesto a Saúl por rey, por lo que ha desobedecido. Pero esperemos hoy, eso era Dios. Pero ¿qué dice también ese verso, hermanos? El verso que estábamos leyendo, siempre mismo 11, dice: y no ha cumplido mis palabras. ¿Y saben algo? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, al oír Samuel lo que Dios está diciendo, que le dolió en su corazón. También otras versiones dice que se conmovió tanto Samuel. Otras versiones dicen: fue tanto el dolor en la vida y el corazón de Samuel por el rey, que él pasó toda la noche. Hermanos, no fue asunto de que Dios le dijo y me tomo mi cafecito y me acuesto, ¿verdad? No. Dice que Samuel se apesadumbró, dice esta versión. A él, hermanos, le dolió lo que está oyendo de Dios por la vida de Saúl. Y hoy está Samuel toda una noche delante de Dios, ahí meditando, pensando. ¿Saben por qué? ¿Quién había ungido a Saúl por rey? Samuel. Dios usó a Samuel para ungir a Saúl. Y hoy está viendo él, hermanos, la vida de un hombre que fue ungido por el Señor, que fue traído por el Señor, que fue apartado por el Señor. Y está Samuel, hermanos, apesadumbrado. Oh, ¿por qué lo hiciste, Saúl? ¿Por qué lo hiciste? Saúl, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué lo hiciste, Saúl? Hermanos, saben que un gran error en nuestra vida, no olvidemos de que vamos a ver a gente, encontraremos gente en nuestro camino, cristianos, hermanos, que en otro tiempo disfrutaron de la presencia de Dios, que gente caminó queriendo agradar al Señor, pero en algo se apartaron. En un punto de su vida hubo una salida a la derecha y tomaron la derecha, no siguieron recto, desobedeciendo al Señor.
Y ¿saben algo? Me llama la atención uno de los últimos versos de este capítulo 15, el verso 35. Dice el 34: y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca, oigan esto, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Nunca, dice. Y Samuel, ¿qué hacía? Lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Pero hermanos, miren lo que dice otra versión de este verso. Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haberle puesto por rey. No había alegría en el corazón de Samuel, hermanos. Yo te confronté, te diste cuenta, así Dios habló a través de mí, y cabal, como yo te dije, así, no, dice que nunca se vieron más. Pero dice que Samuel lloraba a Saúl. ¿Cuánto tiempo, hermanos? A Saúl en toda su vida. Lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía. El corazón de Dios, hermanos. Oh, Saúl, tuviste la oportunidad de hacerlo. Tuviste la oportunidad. Y vemos el corazón de Samuel, el profeta, al que Dios usó para ungirlo. Y está ahí toda una noche Samuel, hermanos, apesadumbrado. ¿Haciendo qué, hermanos? No creo que estaba, hermanos, ¿qué quieres que le diga, Señor? ¿Qué quieres que le diga? No, quizás pidiendo misericordia, hermanos. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, hermanos. Samuel era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Y aunque sí fue y se presentó ante Saúl y le dijo: escucha lo que Dios me ha dicho, y porque yo estuve con él toda esa noche. Él tenía que cumplir, hermanos, Samuel, la palabra que Dios había dicho sobre la vida de Saúl por la desobediencia de él. Pero lloró. Lloró, hermanos, lloró toda una noche. Pasó en angustia Samuel. Tengo que decirle esto a Saúl. Tengo que decirle que su fin ha llegado. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando miramos que alguien se apartó por algún error en su vida? ¿Qué hacemos nosotros? Creo que esta parte debería ser, hermanos, una de las cosas que nosotros podíamos poner en nuestra vida siempre. Llorar, apesadumbrarnos por aquellos que se han apartado en desobediencia al Señor, y pedir misericordia. Y pedir misericordia. Samuel lloraba hasta que Dios, hermanos, en el capítulo siempre ese 16, llama, hermanos, a Samuel y le dice: ya, Samuel, ¿cuánto tiempo más vas a llorar a Saúl? Dios le puso un alto, hermanos. Fue Dios quien le puso un alto a Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Cálmate ya, Samuel. Deja de llorar ya. Deja de llorar ya. Yo pensaba que si Dios no lo detiene, ¿cuánto tiempo más hubiera llorado Samuel a Saúl? Oh, el rey se apartó del Señor. El hombre escogido por Dios, el hombre ungido por el Señor, se apartó. Hemos visto, hermanos, también cómo muchas veces, ¿saben algo? Por alguna razón yo hasta anoche lo estaba pensando. Yo estaba viendo un documental sobre las cárceles, las peores cárceles que hay en el mundo. Muchas con condiciones, pero inhumanas. Gente que ha tenido grandes problemas en la vida y han sido condenados a cadena perpetua, han sido llevados a cárceles donde lo que pretenden es matarlo, que muera ahí, y son presa de golpizas, no comen, no reciben medicina, y las condiciones, peores condiciones en la cárcel. No recuerdo el nombre de una cárcel, no me recuerda ahorita, se los debo. Pero saben que un pastor que cometió errores en su vida,
hermanos, fue descubierto. Hermanos, este pastor fue llevado a juicio y fue condenado. Y fue condenado el hombre, el hermano, el pastor. Fue llevado a juicio, hermanos, y fue llevado a una de las peores cárceles que hay aquí en Estados Unidos. Y ahí está el hombre enfermo, no tiene cuándo más salir. Le dieron cadena perpetua a este pastor. Si quieren, más adelante les doy el enlace para que vean la historia de este pastor. Hermanos, está ahí preso. Y él fue también víctima de abusos, golpizas, enfermedad. Le dieron una paliza, hermanos, al hombre, al pastor, que lo dejaron inmóvil de su cuello. Y él, por tanto, perdió movilidad en sus piernas. Y ya en la cárcel tendría que andar solamente en una silla de ruedas cuando se la daban. Y ahí está ese hombre. Y muere en la cárcel, producto de una golpiza que le dieron a este pastor. Un golpe en la cabeza lo dejó inconsciente. Y al final de todo lo sacaron ahí muerto al pastor. Yo estaba viendo esa historia, hermanos, de cómo, y yo dije entre mí, merecido se lo tenía, ¿verdad? No, hermanos, es que miren lo que hizo. Él desobedeció a un mandato del Señor y por un error que cometió en su vida, hermanos, en la iglesia. Hermanos, él fue llevado, juzgado y llevado al lugar donde lo mataron. Hermanos, yo decía ayer que yo miraba ese documental, Señor, guárdanos. Señor, guárdanos. Una desobediencia, hermanos, una desobediencia en nuestra vida, vivir una vida de obediencia parcial en nuestra vida va a traernos consecuencias. El sobrante mató a Saúl, un amalecita. Por eso es de que pedamos al Señor en este día: Señor, ayúdame, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi corazón algo que no debe de existir en nuestro corazón. Ayúdame a caminar, Señor, en este camino, obedeciéndote completamente a ti. Dispuesto, Señor, a todo lo que me digas para que te obedezca. Obedecer todo lo que tu palabra dice. Obedecer todo lo que hables a mi oído y caminar agradándote a ti. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para pensar en que yo no puedo también llegar al camino de la desobediencia al Señor? Todos estamos expuestos, hermanos. Lo único que yo quiero decirles a ustedes es de que pidamos misericordia al Señor cada día. Y de decirle: examíname, Señor, dame un corazón íntegro. Dame un corazón, Señor, que te ame a ti. Hermanos, estamos a tiempo. Estamos comenzando un año. Yo los animo a que con un corazón íntegro busquemos al Señor. Pero yo cometo errores. Sí, hermano, yo no estoy diciendo que no cometemos errores. No. Pero hermanos, nosotros, ¿qué hubiera pasado si Saúl hubiera tenido otra actitud, hermanos? ¿Sí? Imagínense que el dolor en el corazón de Dios y el dolor en el corazón de Samuel por este hombre que fue un rey. Y yo miraba a ese pastor preso ahí. Y era la historia de él, hermanos, la historia de este pastor. Y yo decía: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Era un pastor americano, hermanos. Ayúdanos a no desobedecerte, a cuidar de guardar tus mandamientos, a cuidar de que nosotros, nuestra vida no se vea expuesta ante algo que puede traer consecuencias, hermanos, enormes a nuestra vida y en más fatales a nuestra vida, como lo fue con Saúl. Que Dios nos ayude. Pongámonos de pie, hermanos.